Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Horacio Urtiaga y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en la carta a los romanos. Hoy día vamos a entrar a una nueva sección de la carta, que es la sección que arranca con el capítulo 12. La sección que vamos a ver hoy de la carta a los romanos es una sección práctica. A partir del capítulo 12 en adelante, Pablo, aunque va a tocar doctrina, aunque va a tocar enseñanza, se va a enfocar más en la aplicación. Por lo tanto, lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora es más que todo mandamientos prácticos para los cristianos que ya recibieron instrucciones con respecto a las misericordias de Dios, como Pablo lo va a expresar en la primera parte del capítulo 12. Recordemos que Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia en Roma o a las iglesias en Roma, una iglesia que él no conoce, pero que él quiere visitar para que sea su base misionera para su apostolado hacia España. Uno de los propósitos principales de la carta es anunciarles el Evangelio, contarles las buenas noticias de salvación, pero de una manera muy, pero muy profunda. Por eso hemos visto ya 3 secciones importantes de la carta. La primera se ha enfocado en hablar acerca de la justicia de Dios. La segunda más se ha enfocado en la parte relacional de nosotros, la parte vivencial, la parte participativa, personal de nuestra fe. Y la tercera parte que hemos acabado ya la semana anterior es la parte que tenía que ver con el rol de Israel, el rol de las promesas de Dios a la luz de las promesas que le hizo a Israel y su relación entre, o la relación entre Israel y los gentiles, la iglesia, el pueblo de Dios, etcétera, etcétera. Esa ha sido la tercera sección que hemos visto y que ya culminamos. Así que, a partir de hoy, vamos a entrar a la cuarta sección importante de esta carta, la sección práctica. Dicho esto, vamos a ver de qué se trata esa sección y vamos a hoy día profundizar en los 2 primeros versículos que Pablo le va a escribir ya en esta parte práctica a la iglesia. Así que vayamos al texto como tal y leamos los 2 primeros versículos para luego sacarles el jugo lo más que podemos. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Lo primero que quiero hacer esta mañana es mostrar una realidad importante que estaba bien enmarcada en las cartas del apóstol Pablo en general. Una característica muy marcada del apóstol Pablo es que siempre en sus cartas vamos a ver una división bien importante entre doctrina y entre aplicación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el apóstol Pablo siempre empieza a hablar acerca de las misericordias de Dios, siempre hablando de temas doctrinales, pero luego no lo deja ahí, sino siempre pasa a la aplicación. Esto lo vemos en Romanos y en prácticamente todas las cartas del apóstol Pablo. O sea, para el apóstol Pablo, uno no solamente debería tener la teoría, sino poner en práctica la teoría. Por eso Pablo siempre empieza con teoría y luego cómo debe ejecutarse esta teoría. Y por lo tanto, a partir del capítulo 12 vamos a ver eso, la aplicación. Esto que nos debería llevar a entender que nuestro Dios, y por lo tanto también los apóstoles, siempre van a desear que la iglesia entienda esta verdad. Nosotros no deberíamos ser solamente oidores, sino oidores y hacedores. Cuando nosotros nos acercamos a la escritura, no nos acercamos simplemente para aprender historias o para aprender cosas acerca de Dios en el sentido de tengo más información en la cabeza, sino es esto yo lo estoy aprendiendo o lo voy a aprender porque tengo que llevarlo a la práctica. Yo quiero conocer más a mi Dios para poder parecerme más a Él. Yo quiero conocer más la voluntad de Dios para saber cómo ejecutarla, cómo ponerla en práctica. Nosotros generalmente tenemos la tendencia a ser solamente oidores. Simplemente escuchar y aprender y decir, wow, qué interesante es nuestro Dios. Pero no movemos un dedo para poner en práctica o llevar a las consecuencias prácticas las verdades que hemos aprendido. Pablo, con esta estructura de la carta, nos está enseñando una verdad importante. No seamos simplemente oidores, seamos oidores y seamos hacedores, por favor. Esta es la voluntad de Dios. Así que lo que quiere Pablo es enseñarnos esto y por eso tenemos que meditar en este texto y en esta verdad el día de hoy. Si lo que vamos a estar escuchando día tras día, de lunes a viernes en estos live o en otros live o en nuestras iglesias locales, no nos van a llevar a accionar lo que estamos aprendiendo,
Estamos simplemente siendo oidores que nos engañamos a nosotros mismos, diría el apóstol Santiago. Ustedes recordarán que cuando hemos estudiado Santiago capítulo 1, Santiago dice eso y lo dice de una manera bien tajante. Por lo tanto, nosotros tenemos que marcar la diferencia. Si quizás todos tus hermanos en la fe alrededor son oidores y no hacedores, tú marcas la diferencia. Esa es la voluntad de Dios, que pongas en práctica su palabra. Es más, en el Sermón del Monte, aunque no vamos a ver el texto hoy en pantalla, ustedes recordarán o pueden repasar en el capítulo 7 que la historia, la figura, la parábola, se podría también utilizar, de la casa puesta sobre la roca, es una parábola que impulsa al discípulo a entender, hey, no solamente son los que me oyen, sino los que me oyen y obedecen mis mandamientos, los que ponen su casa sobre la roca. Si tú eres un oidor, pero no pones en práctica lo que yo he dicho, diría Jesús en el Sermón del Monte, en mi ley, tú eres como una casa puesta en la arena. Viene la tormenta, viene la tribulación y eres llevada por los vientos y por la marea. En cambio, si tú eres alguien que oye y pone en práctica mi palabra, tú eres como una casa sobre la roca. Viene la tormenta, viene la dificultad y esa casa se mantiene firme. Por lo tanto, la voluntad de Dios siempre ha sido esa, que no seas un oidor olvidadizo, sino alguien que medite en la palabra y la pone en práctica. Es una verdad muy importante en la cual tú tienes que examinarte a ti mismo y ver si lo estás haciendo o no. Así que quiero compartir con ustedes un texto que ya hemos visto en Santiago capítulo 1, que habla acerca de eso. Miren lo que el apóstol Santiago le dice a la iglesia perseguida en Santiago 1, 22 al 25. Dice Santiago directo, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues estarán engañando a ustedes mismos. El que oye la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Santiago lo deja muy claro. Generalmente nosotros somos esos oidores olvidadizos, esos que nos acercamos, nos miramos en el espejo, la palabra nos muestra nuestra condición y nos vamos y al final no lo ponemos en práctica, no lo recordamos, no meditamos, no rumiamos la palabra, no la masticamos, por así decirlo, sino es como que entró por aquí, salió por allá y se acabó. No. Esta sección de la carta a los romanos nos está enseñando inicialmente esto. Tenemos que ser oidores, pero también hacedores. Esa es la exhortación para comenzar esta mañana. Pregúntate a ti mismo el día de hoy, ¿soy solamente un oidor o soy un oidor y un hacedor? Cada uno de nosotros tiene que responder esa pregunta. Dicho esto, volvamos a leer solamente el versículo 1 de Romanos, habiendo dejado claro ya esta verdad, y veamos qué es lo que Pablo le dice específicamente a la iglesia en Roma y también a nosotros a través de este versículo. Veamos el versículo 1 solamente. Dice el apóstol Pablo, así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Aquí lo primero es las misericordias de Dios. Pablo dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten como sacrificios vivos. La pregunta es, ¿a qué se refiere Pablo con las misericordias de Dios? Se refiere a todo lo que él ha escrito en los capítulos 1 hasta el 11 que ya hemos estudiado en las clases anteriores. O sea, Pablo dice, hermanos, recuerden, de todo lo que les he hablado, de todas las misericordias de Dios, ténganlas en cuenta para que ahora ustedes se puedan presentar a Dios como un sacrificio vivo. Pero a la luz de las misericordias de Dios, hagan esto. ¿Cuáles son las misericordias de Dios que hemos visto en los capítulos anteriores? Cosas que me vengan a la mente rápidamente. La justicia de Dios. Dios nos ha regalado su justicia para que ahora nos podamos presentar delante de Él, tan justos como Él, simplemente por medio de la fe. Cuando yo pongo mi fe, mi lealtad en Jesús, Él me da su justicia. Me viste con su justicia. Así que ahora yo delante de Dios, posicionalmente se diría, soy tan justo como Dios. No porque en la práctica lo sea, sino porque Dios me ha dado a mí su justicia, porque yo deposité mi lealtad en Él. Esa es la misericordia de Dios. Hemos visto que Dios nos adopta como hijos. O sea, ahora yo no soy simplemente un desconocido para Dios, sino yo soy su propio hijo. Esa adopción es la misericordia de Dios. Es una de esas misericordias de Dios a las que se refiere el apóstol Pablo. Me encanta cuando hemos leído, por ejemplo, si no me equivoco, es Romanos capítulo 5, donde Pablo deja claro que para los que estamos en Cristo
no hay ninguna condenación. Eso también lo vemos en el capítulo 8. O sea, yo en Cristo ya no tengo ninguna condenación. Él es mi justicia. Así que yo en Cristo ya no estoy condenado. Y hemos visto un montón de cosas más. Hemos visto que ahora Él nos da su Espíritu, que clama por medio de nosotros diciendo, Abba, Padre. O sea, hemos visto las misericordias de Dios en los capítulos 1 al 11. Hemos visto en esta última sección, la anterior a la de Romanos 12, que Dios nos muestra su misericordia a través de la fidelidad a su pueblo Israel, por ejemplo. O sea, hemos visto tantas misericordias de Dios que ahora Pablo dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así es como se debe agradar a Dios. O sea, lo que está diciendo Pablo en otras palabras es lo siguiente. Recuerden constantemente las misericordias de Dios, porque las misericordias de Dios recordadas en su vida van a hacer que ustedes se presenten a Dios como sacrificio vivo. Eso es lo que Pablo está diciendo. O sea, Pablo está mostrando que conocer las misericordias de Dios va a llevar a la persona a decir, Señor, mi vida es tuya. O sea, ante tanto amor, ante tanta misericordia de tu parte hacia mi persona, hacia la humanidad, y que ahora me has adoptado como hijo, lo único que puedo hacer yo en respuesta es sacrificarme para ti, es vivir para ti, es ser tuyo completamente. Me encanta eso, porque Pablo está enseñándonos esta verdad. Lo que puede hacer que muchas personas digan, Señor, te entrego mi vida, es conocer sus misericordias. A veces nosotros hacemos todo lo contrario. Nosotros queremos mostrar a un Dios duro, a un Dios amargado, a un Dios airado con la persona, como que no la amara. Cuando hemos visto de que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. A veces olvidamos lo que vimos en Romanos capítulo 2, donde Pablo deja claro que es la benignidad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Y esto no solamente lo digo en nuestras palabras, sino en nuestras acciones. A veces nuestras vidas no muestran las misericordias de Dios. Por lo tanto, la gente tiene una idea de Dios, porque lo único que conoce de Dios es lo que ve en nuestras vidas, que dice, este Dios no tiene ninguna misericordia, este Dios es un Dios legalista, este es un Dios que está molesto conmigo, es un Dios que tiene distintas áreas que no me agradan para nada, o sea, no muestran amor. Y a veces nuestras vidas reflejan eso. Pero lo que sí debería reflejar nuestra vida es, o en cambio, es la misericordia de Dios. Porque así las personas, al conocer las misericordias de Dios, inicialmente a través de nuestras vidas, pero también a través de cuando nosotros compartimos del Señor, la persona va a decir, ante este Dios misericordioso, lo que me queda a mí es presentarle mi vida como un sacrificio vivo. Así que las misericordias de Dios son uno de los instrumentos que Dios usa para llevarnos a poner en práctica su palabra. Hay veces que yo me pongo a pensar en muchos maestros que exhortan mucho a poner en práctica la palabra. Exhortan, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, ¿no? Y lo hacen de una manera brusca, violenta, y de una manera que tú dices, ay, Dios está irado, o sea, me está gritando que tengo que hacerlo. Pero Pablo está diciendo, no, no, no. Yo les he hablado de las misericordias de Dios. Y ahora que ustedes las conocen, lo que queda es poner en práctica esas verdades. Entréguense a Dios como sacrificios vivos. Qué bonito es que cuando tú estudias quién es Dios y te enamoras más de Él, el resultado del amor es obediencia. El resultado del amor es querer servirlo. El resultado del amor es, ¿sabes qué? Ahora que me he enamorado de mi Dios, yo quiero vivir para Él. No hay otro lugar donde quiera estar. Y no lo hago por miedo, no lo hago por nada así, sino lo hago porque ahora conozco su misericordia hacia mí y hacia la humanidad. Es una verdad importante que tenemos que recordar también esta mañana. Así que Pablo dice, para continuar con el versículo 1, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. O sea, lo que Pablo está diciendo es, hermanos, ya que conocen las misericordias de Dios, su amor por ustedes, que los ha adoptado, que los ha justificado, que no hay condenación, que están en un lugar de gracia inamovible, que ahora tienen su espíritu, ahora preséntense completamente delante de Dios. Si ustedes quieren adorar a Dios, ¿cómo puedo adorar a Dios? Esa es la adoración que Dios merece. Esa es la adoración que Dios quiere, que sean ustedes completamente entregados para Él. Sean sacrificios vivos, dice el apóstol Pablo. Me encanta porque esto es algo muy distinto al mundo pagano, al mundo gentil, al mundo fuera del Dios verdadero. El mundo fuera del Dios verdadero pensaba lo siguiente: yo presento un sacrificio para recibir la misericordia de mi Dios. Tengo a Apolos, tengo a Zeus, tengo a Hera, los dioses griegos.
yo les presento sacrificios para recibir su misericordia. Te sacrifico esto para recibir tu misericordia. El cristiano no se acerca a Dios de esa manera. El cristiano dice, como ya he recibido tu misericordia, Señor, por simple amor, por simple gracia, ahora yo me presento como un sacrificio. Es todo lo contrario. No es yo me sacrifico para recibir misericordia, sino como yo ya recibí misericordia, me presento como un sacrificio. Es completamente distinto. Y esa es la forma de acercarnos a Dios. Cuando yo ya conocí el amor de Dios, cuando yo ya me he entregado a Él, he recibido su misericordia, ahora lo que me queda es, me presento como un sacrificio tuyo, Rey mío. Ahora vivo para ti. Y esa es la idea de Pablo aquí. Preséntense ustedes como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Otra cosa importante, una de las cosas que nosotros vemos en el Nuevo Testamento es que esto apunta al Antiguo Testamento. Acabando Romanos, vamos a estudiar Levítico. Y la nación de Israel en su conjunto sabía que instrumentos de adoración hacia Dios eran los sacrificios. Había el holocausto, había el sacrificio por el pecado, etcétera, etcétera. Pero acá creo que el holocausto era un símbolo muy hermoso del sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque el holocausto era un animal que tú tenías, que tú decías, quiero ir al tabernáculo o al templo, y ese animal se va a quemar completamente. Es un animal perfecto, en una cierta edad, sin defectos, y yo simplemente lo llevo ante el altar para que el sacerdote lo sacrifique, y se quema absolutamente todo. No obtengo nada yo, pero es un sacrificio de aroma fragante para el Señor. Y ese sacrificio, aunque apunte inicialmente a Jesús, una de las cosas que hace es que apunta también a que nosotros nos entregamos completamente para Él. O sea, Señor, te presento ese sacrificio completo. Todo es para ti. Y ahora esto sucede con nuestras propias vidas. Y en el sacerdocio levítico eso se acabó, eso fue parte del antiguo pacto. En el nuevo pacto nosotros somos el sacrificio vivo, que nos entregamos a la luz de las misericordias de Dios. Señor, toda mi vida es para ti, te la entrego. Esa es la idea del apóstol Pablo aquí. ¿Qué más podríamos decir acerca del sacrificio vivo? Primero que estamos vivos, o sea, es un sacrificio que no es muerto. El sacrificio que se acercaba al altar en el Antiguo Testamento era quemado, pero mientras estaba muerto, no estaba vivo. Era sacrificado y luego se quemaba. En cambio, nosotros somos sacrificios vivos. ¿Qué significa esto? Significa que muchas veces nosotros vamos a querer bajarnos del altar, porque no es fácil ser un sacrificio vivo. El sacrificio vivo, generalmente cuando siente el fuego, vamos a poner esta figura, ¿qué es lo que quiere hacer? Se quiere bajar. Eso es lo que quiere hacer el sacrificio vivo. En cambio, lo que nosotros tenemos que luchar es, ¿sabes qué? Yo soy un sacrificio vivo y a pesar de lo difícil que sea, voy a seguir en el altar. Así que con esto estoy diciendo algo importante. No es sencillo ser un sacrificio vivo. Es difícil. Porque el mundo nos impulsa en otra dirección. Pero ahora, a través o a la luz de las misericordias de Dios, sea lo difícil que sea, yo voy a ser un sacrificio vivo. Ese es el corazón de Pablo aquí y es algo que tenemos que poner en práctica. No bajarnos del altar. Hasta que el Señor venga por nosotros, ser sacrificios vivos. Así es como se debe adorar a Dios. Ahora, ser sacrificio vivo, por si acaso, no es hacer un montón de cosas para Dios, por si acaso. Ser sacrificio vivo es todo mi ser es tuyo. No es, ay, te voy a entregar un montón de obras a ti, Señor, por tus misericordias. No, eso está bien, pero ser sacrificio vivo es más que hacer cosas para el Señor. Es entregarme completamente a Él, completamente. Todo mi ser es para Él. Esa es la idea con sacrificio vivo. Ahora, agrego una cosa más para pasar al versículo 2. Que Pablo, como un buen apóstol, como un buen maestro, Pablo nos dice lo siguiente. Así que, hermanos, les mando, y pongan esto en práctica inmediatamente, que se presenten a Dios como sacrificios vivos a la luz de las misericordias de Dios. Así es como ustedes tienen que alabar a Dios y más les vale que lo hagan. Pablo no habla así. Pablo no escribe así. Pablo que dice, así que hermanos, les ruego, por favor, a la luz de las misericordias de Dios, les suplico, por favor, que a la luz de las misericordias de nuestro Dios se presenten como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Así como el sacrificio tenía que ser perfecto, ustedes acérquense de esa misma manera en justicia, en paz. Acérquense a Dios como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Así es como se tiene que alabar a Dios. Pero esto no se los estoy hablando déspotamente, se los estoy rogando, por favor. Por eso ya les he hablado todas las misericordias de Dios. Me encanta esa actitud del apóstol Pablo, porque es una actitud apostólica, es una actitud bíblica y es una actitud que se ha perdido. A veces tratamos a nuestro prójimo
hablo como maestro en este caso, como si nosotros fuéramos sus jefes, cuando nosotros no somos los jefes de las personas. Nosotros somos los pastores, somos los que los llevamos a pastos verdes, somos los que los alimentamos, pero nosotros no somos dueños del rebaño. El apóstol Pablo no habla como si fuera el jefe de la iglesia en Roma. El apóstol Pablo habla como un siervo. Y eso es importante verlo en los líderes, y esto es un examen para mí también, pero también entre nosotros. ¿Cómo nos tratamos? Nos tratamos como si fuéramos superiores al resto, como si tuviéramos esa autoridad déspota. ¿Sabes que yo te puedo mandar? O nos ponemos por debajo de las personas. Le decimos, te ruego, por favor, que no hagas esto. Tómalo en cuenta, ora y toma mi consejo de esta manera. ¿Actuamos así o actuamos déspotamente? El apóstol Pablo no actúa déspotamente. Hay veces donde el apóstol Pablo tiene que hablar fuerte, por si acaso. No estoy quitando esa parte de la predicación del apóstol Pablo. El apóstol Pablo a los Gálatas, por ejemplo, que se habían vuelto a la ley, o sea, estaban guardando nuevamente el sábado, estaban comiendo, o estaban dejando de comer cerdo, estaban guardando las fiestas, o sea, se habían vuelto judíos otra vez, los Gálatas. Pablo les tiene que llamar la atención y le dice, Gálatas insensatos, les dice Pablo. O sea, Pablo les habla duro porque están desviándose y Pablo los ama. Pero Pablo les ruega también un montón de cosas a ellos. Por lo tanto, yo creo que hay momentos para todo, pero hoy día se entiende de que lo más fuerte, lo más divino, es hablar con dureza, es hablar con una rectitud supuestamente piadosa, pero que al final muestra todo lo contrario. Así que hay que tener cuidado con eso. ¿Okay? Pablo les ruega a los romanos, no les ordena despotamente. Y es algo que tiene que cambiar también en nuestro carácter, por si acaso. Así que eso es lo primero del versículo 1 del capítulo 12 de Romanos. Así que vamos al versículo 2. Quizás no voy a poder profundizar tanto como quisiera en este versículo por falta de tiempo, pero vamos a acabar viendo la segunda parte. Dice Pablo lo siguiente: y no se adopten a las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Aquí en el contexto sería, y por favor les ruego que no se amolden a este mundo, sino que se amolden al Señor. No se amolden a este mundo, sino sean transformados por la renovación de su entendimiento. Así van a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo bueno, agradable y perfecto, dice el apóstol Pablo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Por favor, hermanos, les ruego que el mundo no les moldee la cabeza, que el mundo no les moldee su forma de vivir, que el mundo no los instruya a ustedes, sino transformen su mente por medio de la renovación de su entendimiento. El único instrumento que puede transformar nuestra mente es la palabra de Dios. Porque a través de la palabra de Dios, a través de la oración también, tenemos intimidad con el Señor y vemos su gloria. Y al ver la gloria del Señor, al igual que cuando Moisés subió al monte Sinaí y descendió con el rostro brillante, nosotros vamos a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Me encanta porque eso es algo que el apóstol Pablo también pone en Corintios, de alguna o una manera distinta. Miren lo que Pablo dice en 2 Corintios 3:18. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Lo que el apóstol Pablo está diciendo en Romanos y en Corintios es eso. Si tú miras a Dios a cara descubierta a través de su palabra, a través de la intimidad con Él en la oración, vas a ser transformado de gloria en gloria, y esa es una obra que hace el Espíritu del Señor. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces la exhortación es sencilla, en verdad, aquí. Hermanos, a través de las misericordias de Dios, por favor, preséntense como sacrificios vivos. Todo su ser, preséntense delante del Señor. Así es como se debe adorar a Dios. Pero por favor también les ruego que no se amolden este mundo. Las series, las películas, la música, etcétera, etcétera, van a moldear o van a querer moldear su cabeza, van a querer moldear su ser de una manera, con el molde del mundo. No se dejen moldear, por favor, por el mundo. Si van a ver alguna serie, si van a escuchar alguna música, todo filtrenlo a la luz de la palabra de Dios. No se dejen moldear por el mundo. El mundo lo que quiere es moldearlos a la imagen del mundo. Y la imagen del mundo es contraria a la imagen de Dios. En cambio, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. El instrumento de transformación en nuestra vida es renovar nuestro entendimiento. Voy a ponerlo de otra manera, porque capaz lo dije mal. Dios va a utilizar
su palabra, intimidad con Él, para transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. He escuchado a algunos maestros alguna vez decir, ¿saben qué? Mucha información, mucho conocimiento, mucha doctrina, pero mejor llévenlos a la práctica siempre. El apóstol Pablo dice todo lo contrario. La única forma de tener una buena práctica es tener una buena doctrina. Quizás hay personas que se enfocan más en cosas prácticas que en cosas doctrinales, pero lo que realmente va a hacer que tú seas transformado para hacer todo lo bueno, agradable y perfecto que es la voluntad de Dios, es la renovación de tu entendimiento. Y solamente puedes renovar tu entendimiento a la luz de tener una buena doctrina, tener una buena enseñanza, comer diariamente la palabra de Dios. No hay otra forma. Hay gente que se enfoca más en lo práctico, práctico, práctico y deja de lado lo doctrinal. Pablo no ha sido así. Pablo primero hay 11 capítulos de doctrina y luego pasa a lo práctico, porque lo práctico surge por una buena doctrina. Así que tenemos que preguntarnos, para ir terminando el devocional de hoy, ¿estoy dejando que el mundo me moldee? ¿Estoy dejando que el mundo me enseñe cómo tengo que sentir, cómo tengo que pensar, qué es lo que tengo que aprobar y rechazar? ¿O estoy dejando que Dios sea el que haga eso? Porque el único que puede renovar y transformar mi ser es el Señor por medio de la renovación de mi entendimiento, a través de su palabra. Y así, cuando el Señor me transforme a mí, voy a comprobar con mi vida, al ver al Horacio transformado y siendo transformado cada vez más en gloria y gloria a la imagen del Señor, voy a comprobar a través de mi vida la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. A través de lo que Dios ha permitido en mi vida, a través de cómo Dios me ha transformado, a través de las distintas cosas que he pasado, Dios me va a mostrar, ¿ves, Horacio? Aunque fue difícil, aunque te dolió, mira lo que yo estoy haciendo contigo. Lo que estoy haciendo contigo es bueno, es agradable y es perfecto, porque yo te amo. Esa es la voluntad mía, diría el Señor. Por lo tanto, dos exhortaciones sencillas e importantes. Presentarnos como sacrificios vivos diariamente delante del Señor. Así se alaba el Señor. Y segundo, no te dejes moldear por el mundo, por favor. Sino transforma tu ser completamente por medio de la renovación del entendimiento que tienes tú. Y eso solamente sucede a través de intimidad con Dios, la palabra y la oración. Así que la tarea ya es nuestra. Esa es la práctica el día de hoy. Así empezamos la sección práctica. Sacrificios vivos, renovación de entendimiento. Ya va a depender de cada uno de nosotros si realmente responde así a la luz de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Dicho esto, espero que este tiempo devocional haya sido de edificación para ustedes. Ya saben que si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, déjenme apagar la grabación de la cámara para comenzar el tiempo de preguntas y respuestas. Denme un chance nada más. Perfecto. Y ahora vamos a pasar a un tiempo de preguntas y respuestas. Si tienen dudas sobre Dios, sobre el cristianismo, sobre la Biblia, me las dejan en la sección de comentarios, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Una de las formas en la cual pueden apoyar este canal es dándole tap a la pantalla varias veces, porque así permiten que el algoritmo de TikTok alcance a más personas. También pueden compartir este live en sus redes sociales o en el canal mismo de TikTok. Y también TikTok ha abierto la posibilidad de poder apoyar este canal para que tenga más alcance a través de los corazoncitos quiéreme. Así que si pueden apoyarme de esa manera se los agradecería un montón, pero no es obligatorio. El hecho de que estén aquí es suficiente. Dicho esto, voy a subir. Mientras estaba hablando veía que los comentarios se movían un montón. No sé por qué ha pasado eso, seguro hay bastantes comentarios. O he visto que seguro, por acá hay moderadores que han silenciado. Seguro ha sido gente hater que ha aparecido por ahí. ¿Ok? Entonces, hay Tortilla, ya lo vi que lo silenciaron, así que no voy a leer sus comentarios. Y déjenme ver si por aquí alguna otra persona la han silenciado. Creo que no. ¿Ok? Seguro por eso se movieron tanto los comentarios. Había algún hater. Ojalá que no haya causado mucha distracción con ustedes. Mil disculpas por eso, pero ya el moderador lo silenció. ¿Ok? Déjenme ver por aquí. Vamos a subir sus comentarios, en los comentarios y vamos a ver en dónde me quedé. Me quedé en el comentario de Leti, de Oliva. Quiero saludar a Nísida. ¿Cómo estás, Nísida? Buenos días. Un abrazo hasta Lima. Bienvenida. Quiero saludar a Clara Rojas. Dice saludos desde Pisco. Un abrazo, Clara, hasta Pisco. Bienvenida. Quiero saludar a Yolita. ¿Cómo estás, Yolita? Un abrazo hasta Lima. Gracias por estar con nosotros. Por acá están saludando a mi esposa, que hoy día es su cumpleaños. Quiero saludar a Magdalena González. Un abrazo, Magdalena, hasta Estados Unidos. Bienvenida. Déjenme ver.
Quiero saludar a Rafael Riofrío. Dice, ya no existen los sacrificios, amigo, estás atrasado. Gracias, Rafael. Capaz Rafael entró en mitad de ¿cómo se llama? De live y por eso perdió el contexto. Pero Pablo está hablando de sacrificios vivos, no de sacrificios de animales, Rafael. Eso creo que todos los que seguimos el live aquí sabemos que no es así. Así que tranquilo, Rafael, no estoy promoviendo que existan los sacrificios. No soy un israelita del nuevo pacto, por si acaso. Quiero saludar a Rafita, aunque ya lo había saludado hasta la Mayeque. Dice, pastor, ¿puede un pastor mandar a ayunar a alguien varios días para cambiar una conducta? No, no, Rafita. El pastor puede aconsejar, no mandar. Los pastores no son tus señores o son sus señores, son siervos. Nos hemos olvidado de eso en todas las áreas de nuestra vida, creo. Es más, esto sucede en la iglesia, esto sucede en la política también. Si ustedes se ponen a pensar, cuando el presidente tiene su gabinete, tiene la gente que trabaja con él, estos se llaman ministros. La palabra ministro o ministerio tiene que ver con servicio. O sea, en verdad, estos políticos están al servicio del pueblo, al servicio de la nación, no por encima de la nación. Pero eso lo hemos olvidado en nuestra cultura, sobre todo. Por lo tanto, nosotros vemos al presidente como, wow, el presidente, o sea, ese es el jefe, ¿no? A los ministros, wow, me tengo que poner debajo de ellos. Un ratito es al revés. Ellos son los siervos. Bueno, obviamente en el contexto cristiano todos somos siervos, ¿no? Pero estoy hablando en un sentido nacional. Ellos son los que están al servicio de la gente, no al revés. Entonces, yo creo que esto mismo se ha traspasado a la iglesia. La iglesia ve a sus servidores, o sea, los que deberían ser más siervos que el resto, por lo menos, los pastores y líderes, como si fueran sus jefes. Y los pastores se lo han creído. Entonces el pastor te puede ordenar a ti hacer algo y tú dices, ok, lo tengo que hacer porque es la autoridad puesta por Dios. Y lo obedeces por más de que quizás hasta sepas que está equivocado. Dicen, bueno, Dios lo respalda, o dices, bueno, Dios se encargará de enseñarle a él que está mal, yo tengo que someterme. Es una idea contraria al Nuevo Testamento, eso completamente, Rafita. Entonces, ¿un pastor puede mandar a ayunar? No, te puede aconsejar. Mira, ¿tienes esta conducta? Mi consejo es que si tú realmente quieres cambiarla, quizás a través de ayuno y oración. Es más, no solamente yo te aconsejo esto, yo te acompaño. Vamos a ayunar juntos por eso, para que el Señor pueda matar ese pecado con el cual estás luchando. ¿Qué te parece? Es un acercamiento completamente distinto. Una de las cosas que yo decía hace semanas atrás en la iglesia es que realmente un líder no es el que manda. Un líder es el que va adelante, guiando a los demás. Y por su liderazgo, guía a los demás a imitarlo, por su buen reflejo de lo que es Cristo. Entonces, el líder no está por encima, el líder está adelante, es primero entre iguales. Esa es la diferencia. Entonces, en un ejemplo de liderazgo correcto, Rafita, no es yo te mando que ayunes, es, mira, ¿qué te parece si ayunamos juntos para que el Señor mate ese pecado con el cual estás luchando? ¿Qué te parece? Es un consejo, primeramente, no es una orden. Y segundo, tú estás liderando, tú le estás dando el ejemplo. Vamos a ayunar. No es tú hazlo y ya yo me quedo en mi casa tragando mi pollo. No, yo voy a ayunar contigo. Es una actitud completamente distinta. Así que eso es lo que podría decir Rafita a la luz de tu pregunta. Gracias, Rafita. Estrellita dice, palabra se hace viva y eficaz cuando reflejamos en nuestras vidas diarias. Amén, Estrellita, gracias por tu comentario. Quiero saludar a Janet. Buenas, buenas. ¿Ya volvió el internet o no? Avísenme por favor en los comentarios. Ya volvió, ya volvió. Ok, no sé por qué me aparecen en el chat de... Ahí está, ya se arregló ya. Perfecto, perfecto. Mil disculpas, se fue el internet. Se fue el internet. Y eso sí no ha sido... se fue el internet. Bueno, qué bueno que algunos sí se han quedado por aquí. Voy a seguir respondiendo algunas preguntas, ¿ya? Mil disculpas. Voy a tratar de responder algunas preguntas que surgieron. Y la última pregunta que había respondido es la de Rafita. Así que creo que voy a buscar su comentario para seguir leyendo. ¿Ok? Déjame acomodarme nuevamente. Qué bueno que regresó el internet. ¿Okay? Ah, pero déjeme ver. No me aparece... A ver. Déjeme ver, porque parece ser... Déjenme un ratito, por favor, nada más. Quiero comprobar que ya carga nuevamente el internet. Ay, parece que no. Pero sí están por aquí, ¿no? ¿Verdad? Avísenme nuevamente en los comentarios, por favor.
Ok, entonces es un problema en mi celular, no es un problema mío. Ok, perfecto. Gracias, Telma. Telma, un abrazo hasta Guatemala. Qué lindo verte por aquí. Gracias por sus comentarios. Gracias por avisarme que ya volvió el internet. Ok, vamos en los minutos que nos quedan, que todavía quedan regularcitos, vamos a seguir respondiendo preguntas, ¿ok? A ver, vamos a ver. Mil disculpas por las fallas. Ya, lo que les estaba diciendo era lo siguiente, que Juan, que es Juan Vicente Santamaría, escribió lo siguiente. Él dijo, Jesús dijo, el que oye la palabra y no la acepta, viene la persecución de la palabra. Eso es lo que está diciendo Juan, ¿ok? Y después dice, misericordia quiero y no sacrificios. No sé muy bien cómo está mezclando las cosas Juan, pero lo que puedo decir es lo siguiente. Jesús nunca prometió que la persecución solamente iba a venir para aquellos que rechazan su palabra. Nosotros lo vimos el día de ayer en Santiago. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia. Por lo tanto, una enseñanza bíblica a la luz de la ley de Cristo es que el discípulo va a pasar persecución. Esto lo vimos ayer en la carta de Santiago, cuando vimos que Santiago está diciendo aprendan de los profetas, aprendan de su paciencia y de sus sufrimientos, como ellos sí se mantuvieron pacientes en medio de las dificultades. Por lo tanto, Jesús nunca nos promete que no vamos a pasar distintas persecuciones. Todo lo contrario. Más bien podríamos decir que es una promesa del Evangelio que vamos a pasar cierto tipo de persecución todos nosotros. Así que eso es importante aclarar. Ahora, Jocelyn también escribe, un abrazo Jocelyn hasta Huaraz. Dice, buen día, ¿a qué se refiere con que seremos dichosos? Saludos desde Huaraz. Un abrazo, Jocelyn. Dichoso es bienaventurado. Dichoso es alguien que siente mucha alegría, alguien que tiene mucha dicha. ¿Y por qué nosotros somos dichosos? Por ejemplo, cuando Jesús habla de las bienaventuranzas, hay distintos impulsos de nuestra dicha. ¿En qué sentido? Cuando nosotros vemos que bienaventurados o dichosos los que sufren por causa de la justicia, Jesús va a decir, porque de ellos es el reino de los cielos. También, una de las bienaventuranzas va a decir que nosotros somos dichosos porque seremos llamados, declarados públicamente, hijos de Dios. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Por lo tanto, la dicha más que todo viene como el conocer lo que nosotros vamos a experimentar. O sea, en otras palabras, la dicha es el resultado de conocer las bendiciones y las promesas de nuestro Dios. O sea, podríamos utilizarlo con lo que hemos visto en Romanos. Cuando yo conozco las misericordias de Dios, me doy cuenta lo dichoso que soy. Así que puedo decir, qué dichoso soy yo por tener a un Dios que me ha amado tanto y que me ha mostrado tanta misericordia y que tiene para mí, para hoy y para el futuro distintas promesas. Así que por eso somos dichosos, Jocelyn. No sé si entendí muy bien tu pregunta, pero espero que en algo te haya podido ayudar. Gracias, Jocelyn. Quiero saludar a Marianela. ¿Cómo estás, Marianela? Hasta Lima. Quiero saludar a Techi. ¿Cómo estás, Techi? Un abrazo hasta Lima. Buenos días para ti, para Bruno. Déjenme ver. Yesni, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un abrazo hasta España. Bienvenida. Por acá aparece el doctor Joel Moody. Bendiciones me pone. Un abrazo, Joel. Bienvenido a este canal. Gracias por estar con nosotros. Quiero saludar a Steven. ¿Cómo estás, Steven? Un abrazo hasta Colombia. Buenos días. Por aquí, déjenme ver por acá. Déjenme ver. Quiero saludar a Edgar Arriola. ¿Cómo estás, Edgar? Dice, hermano, Dios lo bendiga. Gracias por sus enseñanzas. Una pregunta. ¿Conoce al pastor Jonathan Córdoba? Gracias, Edgar. Creo que hay un pastor que su nick es Pastor Jonathan, nada más. No con el apellido. Si es él, sé quién es, por lo menos. No lo conozco personalmente. Sé que es peruano, aunque me puedo equivocar. Y sé que es alguien bien conocido en las redes sociales. Nunca he interactuado con él. En algún momento ha entrado a este canal y ha dejado comentarios. Pero personalmente no lo conozco, hermano. No lo conozco. Así que no lo conozco personalmente, pero sé quién es. Así que eso es lo que te podría decir, déjame, querido Edgar. No he interactuado con él solamente una vez en el chat, porque creo que él tiene una postura distinta a la mía con respecto a el don de lenguas, por ejemplo. Él cree que el don de lenguas fue algo para su tiempo, y esto se ve en la carta de Corintios y en el libro de los Hechos, y yo tengo una postura distinta al don de lenguas. Entonces creo que él entró para dejar claro su punto. Entonces solamente por esa interacción lo conozco, nada más. No he consumido su contenido tampoco. Gracias, Edgar. Déjenme ver por aquí. Eugenio dice lo siguiente, poner en práctica es domar nuestra voluntad porque la vida de Cristo se muestre en mi actitud. Amén, Eugenio, gracias por tu comentario.
Déjenme seguir viendo por acá otros comentarios. Es que este tal Aitor Tila escribió un montón. China, ¿cómo estás? Bendiciones. Si no me equivoco, China es de México, aunque me puedo equivocar. Déjenme ver. Por aquí, por aquí, por aquí. Por acá le están contestando. Quiero saludar a Vivi hasta Lima. ¿Cómo estás, Vivi? Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Déjenme ver. Por aquí, Belafans creo que escribe, Jesús es mi Salvador. ¿Cómo estás, Belafans? Gracias por estar con nosotros por aquí. Déjenme ver. Eugenio dice, antes presentábamos sacrificios a otras cosas o animales, y ahora es mi vida en sacrificio. Amén, Eugenio, excelente comentario. Gracias por dejarlo por aquí. Quiero saludar a Jesús Guevara hasta Carolina del Norte. ¿Cómo estás, Jesús? Bendiciones. Gracias, Jesús, por el piropo a mi polo. Déjenme ver. Vamos a ver por aquí otros comentarios. Es que acá están que se pelean con el que silenciaron. Quiero saludar a Maggie hasta Chile. Buenos días. Dice Pastor Horacio, muchas cristianas hoy en día confunden ser hacedores de la palabra con Deuteronomio 22:5. Vamos a leer Deuteronomio 22:5, Maggie, porque no lo tengo en la cabeza de memoria. Deuteronomio 22:5. Ok, déjenme ver si lo ponemos aquí. Y dice Maggie que la confunden mucho. Dice, la mujer no debe ponerse ropa de hombre, ni el hombre debe ponerse ropa de mujer, pues todo el que hace esto resulta repugnante al Señor, tu Dios. Gracias, Maggie, por tu comentario. Lo que sucede es lo siguiente, Maggie, que una de las cosas que me doy cuenta en el mundo cristiano y en el mundo fuera del cristianismo que es religioso, sea las sectas, por ejemplo, es que no pueden leer la Biblia en su contexto. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al antiguo pacto, tenemos que leerlo a la luz del antiguo pacto. Nosotros no estamos en el antiguo pacto. Deuteronomio pertenece al antiguo pacto, un pacto que hizo Dios específicamente con la nación de Israel, no con otras naciones. Por lo tanto, Dios a la nación de Israel, en este pacto, en un contexto en específico, le dejó mandamientos, que todos estos mandamientos, el cúmulo, se llaman la ley. Esta ley, que tradicionalmente se conoce como la ley de Moisés, es la ley de Dios, pero se le llama así porque el mediador fue Moisés, es una ley que contiene 613 mandamientos aproximadamente. Aquí Dios legisló, reguló la forma de vivir de Israel hasta que se estableciera el nuevo pacto en Cristo Jesús. Por lo tanto, aquí aprendemos un principio. El primero es que nosotros ya no estamos bajo la ley. Por lo tanto, este mandamiento directamente no se aplica a nosotros. Segundo, que la ley es un tutor de todas maneras y nos enseña principios que los apóstoles rescatan, algunos ya no quedan continuos para nosotros como los sacrificios y otros sí quedan como principios para nosotros del carácter de Dios. ¿Qué nos enseñaría este versículo en Deuteronomio 22? De que Dios no desea que la mujer se comporte o que tenga una actitud machista, o sea, que sea, como diríamos en Perú, machona, o sea, en otras palabras, que piense que es hombre. ¿Por qué Dios no quería que la mujer se vista como hombre? ¿Por qué Dios no quería que la mujer se vista como hombre? Porque obviamente esa era una actitud que impulsaba o que implicaba lesbianismo. Entonces, las formas en las que Dios quería que la mujer se comportara o se vistiera eran de prudencia a la luz de su cultura y su contexto. Hoy día, cuando nos transportamos al nuevo pacto, entendiendo que ya no estamos bajo el antiguo, podemos mantener el mismo principio. La mujer debe vestirse con modestia. La mujer no debería pensar que es hombre, entender de que el lesbianismo o el homosexualismo no son cosas que le agradan al Señor y por lo tanto vestirse con prudencia. Eso nosotros lo aprendimos cuando estudiamos Primera de Timoteo, por ejemplo. En Primera de Timoteo vemos exactamente eso, que Pablo exhorta a las mujeres a no vestirse con alhajas, peinados ostentosos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque las mujeres de la iglesia en Éfeso, que son las mujeres de la iglesia donde estaba Timoteo, son mujeres que estaban utilizando estos símbolos, estos artefactos de belleza para vanagloriarse. No porque esté mal que la mujer se vista bonito. Ojo, nosotros encontramos en el Antiguo Testamento muchas figuras donde Dios habla de Israel como una mujer que él la vistió, que le puso pendientes, que le puso hasta piercing en la nariz, sortijas, pulseras, o sea, embelleció a Israel. Por lo tanto, Dios no está en contra de la belleza, está en contra de la vanidad, que es muy distinto. Entonces, ¿qué principio aprendemos de Deuteronomio 22 y qué principio vemos en el Nuevo Testamento? Que la vanidad no sirve de nada y que la vanidad es algo que Dios aborrece. Por lo tanto, está mal que una mujer se vista
de una manera bonita, que se arregle. No, Dios no está en contra de eso. Está mal que la mujer sea vanidosa y que utilice eso para mostrar su cuerpo, para sentirse como superior, para resaltar sobre el resto como superior, como alguien que se vanagloría. Sí. Y eso es lo que Dios prohíbe, eso es lo que Dios llama pecado. Así que ese es el contexto, Maggie. Así que están utilizando textos fuera de contexto para enseñar cosas que nosotros no deberíamos poner en práctica. Espero que me haya dejado entender. Gracias, Maggie. Déjenme seguir leyendo algunos comentarios más para luego ir acabando. Y mil disculpas por las fallas técnicas que hubo en los minutos anteriores. Déjenme ver. Vamos a ver si encuentro el comentario de Maggie. Por acá está JF, también lo vi, así que un abrazo JF, espero que sigas por acá. Déjenme ver. Han habido un montón de comentarios el día de hoy, por eso me demoro en encontrar el comentario de Maggie. No quiero saltarme ningún comentario ni ninguna pregunta de ustedes. Vamos a ver si lo encuentro. Acá lo encontré. Ok, perfecto. Por aquí estaba, si no me equivoco, Lazaris. ¿Cómo estás, Lazaris? Buenos días. Un abrazo hasta Lima. Dice, qué fuerte. Seguir a Cristo es para valientes, pero la recompensa es grande. Amén. Amén, hermana. Déjenme ver. Por acá Harold también pone amén. Déjenme ver. Tinkerbell, bueno, Tinkerbell está respondiendo a Litor. El Barbas dice, estás mintiendo, pero no explica el por qué. Si no me explicas el por qué, no puedo responderte, el Barbas. El Barbas dice, era practicando las leyes ceremoniales. Ok, el Barbas deja un comentario bien interesante que he visto mucho en los reels que capaz he subido de preguntas y respuestas con temas que tienen que ver con la ley. Una cosa importantísima que tienen que conocer todos los que están presentes en este live el día de hoy. La Biblia nunca enseña que existe una división entre ley moral, ley ceremonial y ley civil. Nosotros podemos hacer esa división en un sentido interpretativo, hermenéutico, se utilizaría así. O sea, es como para diferenciar el carácter de la ley en distintas secciones. Pero Dios nunca dividió la ley de esa manera. ¿Qué hacen aquellos que enseñan que tenemos que volver a la ley de Moisés o que tenemos que guardarla? Dicen, no, lo que quedó abolido es la ley ceremonial, pero la ley moral, como los 10 mandamientos y otros más, han quedado vigentes. Por lo tanto, tienes que guardar el sábado, no tienes que comer cerdo, etcétera, etcétera. Eso es algo que la Biblia nunca enseña. La ley es una, se llama la ley, no se llaman las leyes. Y nunca se habla de ley, esta es la ley ceremonial, esta es la ley civil y esta es la ley moral. Dios todo lo engloba en una, es la ley, no las leyes. Por lo tanto, cada vez que ustedes vean que alguien dice, no, lo que se abolió fue la ley ceremonial, ¿de qué ley ceremonial me hablas? Solo existe una ley, no las leyes, por si acaso. Hay que tener cuidado con eso. Adicional, podría agregar lo siguiente. Cuando nosotros encontramos a personas que te van a decir, lo que pasa es que la ley que Moisés escribió con su puño y letra, esa sí ya quedó abolida. Pero la ley que fue escrita con el dedo de Dios, los 10 mandamientos, eso no ha quedado abolido. Por lo tanto, tienes que guardar el día sábado. Eso se va a escuchar mucho. ¿Qué podemos decir cuando alguien dice eso? Lo primero que podemos decir es lo siguiente, que por más que Moisés haya escrito con su puño y letra la ley, los demás mandamientos que dicen estas personas, sigue siendo la ley de Dios. No puede separar una cosa de otra. Que uno haya sido hecho con el dedo de Dios y otro con la pluma de Moisés, no le baja el rango a la palabra de Dios, por si acaso. Eso es lo primero. Segundo, que cuando tú vas a 2 de Corintios 3, te vas a encontrar que Pablo habla acerca de la ley del antiguo pacto y la ley del nuevo pacto. Y habla que la ley del antiguo pacto ha quedado obsoleta a la luz de la gloria de la del nuevo pacto. Pero adivinen qué figura usa Pablo para hablar de la ley del antiguo pacto. Usa las tablas de piedra. Por lo tanto, en la mente de Pablo, y así lo explica en 2 de Corintios 3, la ley que conocemos tradicionalmente como la ley de Moisés está contenida con los 10 mandamientos, o los 10 mandamientos están contenidos en la ley de Moisés. Por lo tanto, no se puede hacer esa separación. Pero generalmente estas personas hacen esa separación porque les han enseñado eso. ¿Por qué? Porque son grupos cristianos en algunos casos y otros son grupos religiosos nada más, no son cristianos para nada, que quieren volver a la ley. El mismo error que cayeron los Gálatas. Así que hay que tener cuidado con eso. Quizás en un futuro cercano voy a intentar hacer reels distintos para explicar esas cosas. Gracias, Las Barbas, por dejar tu comentario. Quiero saludar a Karim. ¿Cómo estás, Karim? Buenos días, bienvenida. Dice, Pablo era judío, cierto, se convirtió al cristianismo,
Gracias, Karim, Pablo se convirtió, siguió a Cristo, pero no dejó de ser judío. Pablo se considera judío. Pablo es más, en el libro de los Hechos, él se considera fariseo todavía, pero un verdadero fariseo, un fariseo que ha aceptado a Cristo. Esa es la diferencia. Él no perdió su identidad como judío, él siguió siendo judío, pero ahora era discípulo de Cristo. Gracias, Karim. Déjenme ver. Nísida dice, silencien ok, sí. Gracias, Nísida, por haber avisado eso. Por acá, el Barbas dice, pero los 10 mandamientos están vigentes y Pablo los guardó. Dice el Barbas. Nunca encontramos el Barbas, pero no sé qué tiene que ver esto con lo que hemos hablado hoy, ¿ya? Pero Pablo nunca vemos que él mande a las iglesias gentiles guardar el día de reposo. Otra forma en la cual tú puedes darte cuenta de que el día de reposo, por ejemplo, que es un mandamiento del antiguo pacto, que hay mucha gente que el día de hoy prácticamente lo idolatra, es que nunca en ninguna de las cartas apostólicas vas a encontrar siquiera una vez que los apóstoles mandan a las iglesias gentiles guardar el día sábado. Entonces, ni una sola vez aparecen Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, etcétera, etcétera. Ningún lado va a salir eso. Hay que tener cuidado con estos grupos religiosos. Alexis dice que hermoso es nuestro Jesús. Amén, Alexis. Gracias por tu comentario. Voy a tratar de leer lo más rápido posible porque ya estoy volando en tiempo. Déjenme ver. Vamos a ver. Déjenme ver por aquí. Quiero saludar a Ana María. ¿Cómo estás, Ana María? Hasta Cali, Colombia. Buenos días. Déjenme ver. Gracias, Laurita. Uy, voy a buscar una pregunta más para ir terminando porque Alitor malogró el chat hoy día. Steven dice, Pastor, ¿cómo hago para tener el don de continencia? Dice Steven. Gracias, Steven. No necesariamente Dios te lo va a dar, Steven. Tú se lo puedes pedir al Señor, pero no todos tienen ese don. Y Jesús lo deja claro, si no me equivoco es en Mateo 19. No todos tienen el don de continencia. Primera de Corintios capítulo 7 también lo va a dejar claro. No todos tienen ese don, Steven. Pídeselo al Señor, pero si no te lo da, es porque tú no lo tienes ni te lo va a dar y tienes que casarte. Esa es la idea. O sea, en nuestra cultura hemos dejado el matrimonio como algo muy lejano, ¿no? Como algo que puede ocurrir cuando nuestros logros se cumplan. Pero eso es algo contrario a la palabra de Dios. Es algo de nuestra cultura. Y ahí, en esa forma de pensar, ¿sabes que yo me voy a casar cuando logre mis metas? Ahí nos damos cuenta que si pensamos así, hemos sido moldeados por el mundo y no moldeados por la palabra de Dios, como lo vimos en Romanos 12:2 el día de hoy. Así que yo creo que, Steven, no todos tienen ese don y el Señor lo deja claro en su palabra. Así que gracias por dejar ese comentario. Ora de todas maneras por eso. Déjenme ver. Quiero saludar a Janiche. ¿Cómo estás, Janiche? Buenos días. Déjenme ver, por acá ponen muchas gracias. Quiero saludar a JF. JF dice, hola, pastor. ¿Puedo ser de bendición en mi iglesia de hermenéutica pactual, siendo yo más dispensacionalista? Gracias, JF, por tu pregunta. No sé si sigues por acá. La respuesta es sí. Porque al final, estas escuelas de pensamiento dispensacionalista, pactual, etcétera, etcétera, sí, marcan diferencias en muchas cosas. Pero esto no nos debería dividir. El día de hoy la gente se anda peleando en las redes sociales por eso y les encanta pelear por eso. Pero en verdad no debería dividirnos las diferencias pactuales o dispensacionalistas, porque al final los dos esperamos a Jesús en su segunda venida. Al final los dos somos parte del pueblo de Dios. Al final los dos reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Al final los dos conocemos la ley de Cristo y la buscamos obedecer. Entonces tú puedes ser de bendición. Yo creo, JF, que el problema sería más que todo de tu lado, aunque también puede suceder del lado de la iglesia. ¿A qué me refiero? A veces nosotros en nuestro celo por las cosas que creemos, aunque nuestra iglesia local no las crea necesariamente de esa manera, empezamos a hablar de ese tema mañana, tarde y noche, ¿no? Imaginemos esto. La iglesia a la que perteneces cree que el milenio es algo espiritual que está sucediendo el día de hoy. Hoy día está pasando el milenio, pero en el cielo. Ese es el milenio. El milenio es un sentido simbólico de la iglesia en el cielo con Cristo que está a la diestra del Padre. Tu iglesia lo puede entender así. En cambio, tú quizás lo entiendes en un sentido literal. Sabes que el milenio es el reinado de Cristo cuando Él venga. La primera fase, por así decirlo. Son los 1000 años mientras el mundo es edenificado y luego entramos al estado eterno. Y así lo vieron algunos padres de la iglesia, capaz podrías argumentar tú. ¿Cuál sería el problema? El problema sería que tú estés tocando este tema cada rato. Y ya tus líderes
Ya la iglesia local tiene una postura definida, tú piensas distinto y hablas mañana, tarde y noche de eso. Lo único que estás haciendo con esa actitud es causar división en tu iglesia local innecesariamente. Porque a la hora de la hora, sea de una manera o sea de otra, cuando Jesús venga, lo vamos a saber. Así que son temas que son buenos discutirlos para buscar siempre la verdad. Pero si esto va a ser la causa de división en tu iglesia local o que te ganes enemistades con tu iglesia local por temas así, me parece innecesario. Tú puedes plantear, no, yo no lo veo así y ya está, suficiente. No es necesario darle y darle. No digo que tú lo hagas, JF, pero tienes que examinarte y ver si en verdad te estás causando eso. Esto también sucede con, sobre todo, hermanos que tienen una soteriología calvinista, por ejemplo, de hermanos que tienen una soteriología arminiana o molinista o provisionista, etcétera, etcétera, se andan peleando mañana, tarde y noche por estos temas. La verdad yo lo veo innecesario. A la hora de la hora sabremos cómo Dios planteó el tema de la salvación en su soberanía y la gente se anda peleando por eso. En lugar de poner en práctica la palabra de Dios más que todo, amar al prójimo, servir a otros, enseñar la palabra de Dios con los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Entonces sí puede ser de bendición en tu iglesia local, porque tu iglesia local es bendecida con tu servicio a ella, amando al hermano, orando por ellos, recibiéndolos con alegría, siendo soporte cuando alguien está pasando por tribulación, etcétera, etcétera. Entonces, sí lo puedes hacer, solamente tienes que examinarte. Y también un examen que tienen que hacer los mismos líderes es el siguiente. ¿Yo voy a permitir que haya gente que piense distinto que nosotros en la iglesia local? Yo considero que si no es una cosa herética, no es una cosa fundamental, hay gente que puede pensar distinto. Hay gente que en la iglesia local que yo pastoreo puede pensar que la salvación se pierde y otra que no. Hay gente que puede pensar en la iglesia local que los días de Génesis no son literales, sino simbólicos. Hay gente que puede pensar en la iglesia local que yo pastoreo que el milenio es espiritual y no literal. Yo pienso distinto, pero no por eso les voy a poner mala cara, no son mis hermanos, no pueden ser parte de la congregación, etcétera, etcétera. Ahora, si yo viera que ellos están que le dan y le dan y le dan a ese tema, yo sí tendría que hablar con ellos porque están causando una división innecesaria. Entonces, en ese contexto, yo creo que tú sí puedes ser JF de edificación para tu iglesia, por más que tu iglesia no tenga la misma postura sobre estos temas que tú. Eso es lo que pienso, JF. Gracias por tu pregunta. Bueno, voy a terminar el live de esta manera. Mil disculpas por los problemas que hubo con el tema del internet y también con el chat, que hoy día se ingresó una persona indeseada. Así que dentro de todo espero que se haya podido entender, haya sido de edificación para ustedes. Nos vemos el día de mañana, Dios mediante, para continuar con nuestros estudios de la carta a los romanos. Vamos a ver los versículos 3 en adelante. 9 AM hora Perú, están cordialmente invitados. Si quieren formar parte de la comunidad de WhatsApp que tenemos, me escriben por privado acá a TikTok, que con gusto les voy a mandar el link de invitación para que formen parte de la comunidad de WhatsApp que tenemos de TikTok. Es una comunidad familiar de amigos, no es de estudio bíblico, así que si quieren entrar ahí para reírse un rato, conocernos, etcétera, etcétera, están cordialmente invitados. Si quieren apoyar este canal, pueden hacerlo con los likes, compartir y también con los corazoncitos quiéreme. Así que si me pueden apoyar de esa manera, se los agradecería un montón. Y dicho esto, vamos a ir terminando. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos mañana 9 AM hora Perú para seguir estudiando la carta a los romanos. Que tengan un excelente martes. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Bye, bye.